En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya estamos de regreso y vamos de inmediato a conversar con la senadora de la UDI por la región de Tarapacá, Luz Ebensperger. Senadora, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a usted, Mirna, por la invitación. Muy bien. Bueno, senadora, se ha ganado un gran triunfo el Senado con estos 40 votos a favor. ¿Qué representa esta altísima votación con apenas 7 votos en contra para sacar adelante esta reforma de las pensiones? Bueno, yo creo que hay que estar contentos. Hay contentos después de casi más de 10 años, más de una década, ¿no es cierto?, tratando de llegar a un acuerdo de pensiones. Distintos presidentes habían intentado con distintos proyectos y esto se había trabado. Y ayer muchos senadores, ¿no es cierto?, lo decían. Uno, frente a este proyecto de la reforma, tenía dos opciones: dar un portazo o abrirse a tratar de llegar a un acuerdo. Hay mucha gente hoy día que mañosamente, ¿no es cierto?, cree en un fin distinto a la política, porque la política misma finalmente es el arte de los acuerdos. Si claramente no todos pensamos iguales y por lo tanto tenemos que conversar, dialogar para llegar a un acuerdo buscando aquello que beneficia a los chilenos. Y eso fue lo que pasó ayer. Se premió el acuerdo en contra de todos aquellos que creían que porque hoy el presidente es Gabriel Boric, nunca debimos llegar a un acuerdo. Eso no es lo importante acá. Lo importante acá, más allá de quién gobierna, es si este proyecto era necesario para los chilenos, había que avanzar en él y hacer todos los esfuerzos para lograr un acuerdo. Y nosotros creemos además que el acuerdo que se alcanzó por las comisiones de trabajo y luego de Hacienda es un acuerdo importante, básicamente, ¿no es cierto?, en 5 o 6 puntos que eran los esperados, que era aumentar la cotización de los trabajadores actuales sin reparto, incrementar la PGU privilegiando a los pensionados de más edad, premiar el ahorro de hombres y mujeres que han cotizado por años, igualar las pensiones de hombres y mujeres que hoy día se jubilan a una misma edad y tienen el mismo monto de ahorro. Las mujeres recibimos un 11% menos, lo que es muy injusto, y también es un poco por las expectativas de vida. Las mujeres vivimos más que los hombres. Y mejorar la regulación de la AFP, aumentando la competitividad, ¿no es cierto? Y también, en el caso de este aumento del 6%, en que un 1,5% se iba a un crédito, establecer todas las medidas necesarias para asegurar que ese crédito fuera devuelto, con reajuste, con intereses, que va a ser de propiedad de los cotizantes. Todo el monto previsional es heredable, es decir, creemos que cumplimos con todas las expectativas para esta reforma previsional. Y la consecuencia de ella es que se van a mejorar las pensiones tanto de los jubilados actuales como de los pensionados futuros. Y el aumento de la PGU, ¿no es cierto?, a 250, que va a ser gradual en el tiempo, partiendo a los 6 meses con aquellos mayores de 82 años o más, parece también una muy buena medida, muy esperada y necesaria. Se establece también, ¿no es cierto?, la protección a las pymes, porque claramente esto va a tener un efecto en el empleo los primeros años, y todos sabemos que quienes generan más empleo son las pymes, y por lo tanto el impuesto de primera categoría, que le subió desde el 1 de enero a un 25%, se mantiene por 3 años y en un 12,5%. Creemos en términos generales que es una buena política pública. Perfecto. Senadora, hay quienes han comparado este gran acuerdo
con lo que pasó el 15 de noviembre de 2019, cuando las fuerzas se reúnen, ¿no es cierto?, para poder hacer frente a la grave crisis que vivía el país. ¿Le parece tan importante como ese acuerdo, esta capacidad que ha tenido su sector con el oficialismo para sacar adelante una reforma que, tal como usted decía, lleva tantos años esperando? Mire, yo no sé si compararlo, pero sí, creo que todos los acuerdos tienen que ser valorados. Los políticos tienen que entender, o tenemos que entender, ¿no es cierto?, que hoy día un poco consecuencia de la fragmentación, de la atomización que existe en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, cuesta mucho llegar a acuerdos. El gobierno de turno, cualquiera sea su signo político, el pasado, el futuro, ¿no es cierto?, termina pilquineando votos o derechamente comprando votos con un puente, con un camino, en fin, para lograr acuerdos. Creo que uno debe valorar los acuerdos y no puede dejarse llevar, ¿no es cierto?, por falsas noticias o fake news que de repente aparecen y que derechamente mienten, ¿no es cierto?, como por ejemplo cuando te dicen que con este acuerdo se le da un manotazo a tus ahorros. Eso no es efectivo, aquí no hay ningún manotazo, el 6% y sin reparto va a las cuentas individuales, que para nosotros o para nuestro sector era extremadamente importante porque nosotros creemos que hay que privilegiar el trabajo, creemos en la propiedad de estos fondos, son de los trabajadores y así se demuestra en este acuerdo. Creo que uno permanentemente como político y como una manera, si queremos mejorar la opinión que la ciudadanía tiene de nosotros, ¿no es cierto? Es eso, es resolver los grandes temas que han esperado por años y que van en directo beneficio de la ciudadanía. Creo que en un tema como este no había espacio para gustitos políticos o querer hacer un gallito de simplemente estar en desacuerdo. Vuelvo a decir, porque no querían darle o no querían que la reforma de las pensiones tan esperada se hiciera bajo un gobierno determinado. Entonces, senadora, ¿cómo se explica usted, por ejemplo, que la senadora Rincón de Demócratas, bueno, primero no votó, ¿no? Y además haya dicho cosas como que acá se trataba de un proyecto que está lleno de trampas, que aquí hay un Transantiago, que ella no va a votar por algo que no sabe si va efectivamente a tener control del gasto o va a poder cumplir más bien las expectativas fiscales? ¿Por qué? ¿Cómo se lo explica a usted que está además junto con ella, ¿no? Y estuvo ahí discutiéndose ampliamente ese punto particularmente. Mire, Mirna, yo creo que habría que preguntarle a ella de verdad. Yo difiero de sus opiniones, cada quien tiene el justo derecho de opinar como estime pertinente. Es un proyecto muy grande que efectivamente cuando uno no siguió todo el debate desde la Comisión de Trabajo y en la Comisión de Hacienda, puede que no tenga todos los antecedentes, ¿no es cierto? Fueron 900 páginas de informe que no era fácil leérselas para entender que todas aquellas cosas que a lo mejor pudieran producir algún temor están protegidas, particularmente la devolución el préstamo del 1,5%. Nunca Chile ha dejado de pagar un bono y lo vemos, ¿no es cierto?, con el bono que se originó cuando se inicia el sistema de las AFP, que se ha pagado por más de 40 años y que se va a seguir pagando. Si uno va también a las AFP actuales, ellos invierten cerca de un 23% en bonos de tesorería y nunca ha habido un problema. Yo creo que el Estado de Chile en eso es serio, está claramente protegido este préstamo, pero más allá de eso, claro que proyectos como estos, ¿no es cierto?, deben revisarse cada 3, cada 4 años, cada vez que sea necesario y ajustarse. Mire, cuando se probó hace un tiempo atrás el proyecto de ley de usurpaciones, también surgían muchas dudas y se decía que era un proyecto bastante populista. Desde que se aprobó ese proyecto, han bajado en un 50% las usurpaciones. Es decir, cuando uno dicta una ley, cuando uno trabaja o hace el trabajo legislativo, uno escribe en el papel, en esta norma que va a entrar en vigencia cuando se convierta en ley, lo que cree que es lo mejor. Y efectivamente, una vez que esa ley entra en aplicación,
uno va a tener la real certeza de si efectivamente se cumplieron todas las expectativas al dictarla o si hay que hacerle algún ajuste. En proyectos como este, claramente, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo van a haber que hacerle ajustes para, ¿no es cierto?, que mantenga el buen funcionamiento. Pero el ejemplo más claro, ¿no es cierto?, era, primero, yo creo que en eso nadie puede no estar en acuerdo, y es que las cotizaciones previsionales había que subirlas. Con un 10% nunca íbamos a tener buenas jubilaciones, una jubilación digna para que las personas en su vejez logren vivir. Y este aumento al 16%, con todo a la cuenta individual, sin un peso de reparto, para nosotros es un gran logro en beneficio de la ciudadanía. Es premiar, insisto, el trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, ¿no es cierto? Pero además, todo esto tiene un componente de solidaridad, aumentando la PGU, ¿no es cierto?, estableciendo el bono tabla para igualar las pensiones de hombre y también premiar las cotizaciones, porque uno de los problemas de nuestro sistema es, ¿no es cierto?, la informalidad, es la baja en las cotizaciones, es que muchas veces los trabajadores tienen lagunas, sobre todo las mujeres, y por lo tanto aquí también se premia con un 0,1 UF mensual que puede llegar hasta 2,5 a los hombres y mujeres que hayan cotizado 20 años los hombres y 10 años las mujeres. Entonces, Claro. de verdad creo que se logró construir una muy buena política pública y que cuando entre en aplicación y luego de un par de años en régimen total, se van a ver realmente los beneficios cuando la gente empiece a ver reflejado ese aumento en su pensión ya en 6 meses, ¿no es cierto? La PGU, las personas de 80 años, van a darse cuenta de lo bueno del acuerdo. Decíamos, y da un ejemplo el senador Coloma, aquí es tan simple como hoy una persona que con el 10% tiene una jubilación de 350.000 pesos, con el 16% la tendría en 560.000 pesos. Eso es aumentar de 10 a 16% la cotización. En ese rango sube cerca de un 60%, más los bonos, los premios, apoyar a la clase media, a mí me parece relevante y hace que uno se sienta orgullosa del acuerdo alcanzado. Claro, fíjese que uno observa que la UDI estuvo bastante más bien comportada del término político en relación, por ejemplo, a Renovación Nacional, que a su presidente, que ha jugado un rol tan importante como es Rodrigo Galilea, le salieron votos en contra. O sea, estamos hablando de María José Gatica, Kenneth Pug, Alejandro Kusanovich, ¿no es cierto? Y por otro lado, el Instituto Libertad y Desarrollo, que habló por un lado de un reparto camuflado. Luis Larraín hablaba de un esquema piramidal. A ver, ¿qué pasa aquí? Porque es como, uno dice, ya, este es un centro de pensamiento muy cercano a su partido, senadora, pero que ha tenido un rol distinto a lo que usted, por ejemplo, le pregunto, ¿habría esperado? Mire, yo comparto mucho las opiniones de este instituto de estudios como es Libertad y Desarrollo, ¿no es cierto? Leo mucho sus minutas, pero mi opinión en general, y yo creo que es una buena política, ¿no es cierto? Uno, como senadora, tiene que saber que la decisión está en uno. Uno tiene que leer, informarse, estudiar y escuchar a todos estos institutos de estudio, lo mismo que la Fundación Jaime Guzmán, que también nos apoya mucho, pero una vez que tú has leído, has estudiado y has trabajado en esos proyectos, eh, la decisión de cómo votas la tienes que tomar tú. Todo esto te sirve de insumo para buscar fundamentos, pero uno nunca puede estar a rajatabla, ¿no es cierto?, perdonando la expresión, de acuerdo en un 100% con lo que dice un instituto de estudio determinado. Yo en varias oportunidades con la Fundación Guzmán, de la misma manera, que es un centro de estudio en el cual confío y con el cual me ayudo mucho. El comité de la UDI tiene un contrato con ellos, nos hacen minutos a los proyectos. También en algunas oportunidades estoy en desacuerdo o uno tiene otra visión o lo ve desde otro punto de vista. Por lo tanto,
claro, uno hubiera esperado que a lo mejor entendieran más todo el trabajo y este acuerdo. Tal vez le faltó estar en todas las sesiones de trabajo. Creo que eso es fundamental eh, para lograr entender un acuerdo en un tema que es muy técnico y muy complejo. Claro, lo que pasa es que uno se imagina que un instituto como este tiene personas suficientemente expertas como para poder entrar en los temas complejos y técnicos, como dice usted. Pero, senadora, avancemos porque lo que quiero Muy bien. preguntarle, ¿cómo ve el escenario que se abre en la Cámara de Diputadas y Diputados y si usted confía en que esta semana se despacha? Yo espero que sí. Yo creo que debieran estar los votos en la Cámara de Diputados, eso lo dice el Ejecutivo, particularmente la bancada de mi partido también está bastante alineada, ¿no es cierto?, en este tema, y yo creo que nosotros además confiamos plenamente, aparte de haber estudiado el tema, hemos confiado también y conocemos la capacidad de negociación del senador Juan Antonio Coloma, que lideró la Comisión de Trabajo, que hizo un trabajo extraordinario en un tiempo de 6 meses. La Comisión de Trabajo del Senado logra sacar esto, luego la Comisión de Hacienda, donde estuvimos representados por el senador Javier Macaya, lo que me parece a mí una muy buena dupla de senadores. Recordar que era el senador Coloma a quien integra por mi partido la Comisión de Hacienda, pero precisamente como él había hecho todo el trabajo en la Comisión de Trabajo, acordaron que sea Javier el que fuera en Hacienda para, ¿no es cierto?, tener otra visión de alguien que no había estado en la negociación y llegó a la misma conclusión. Nosotros confiamos que este acuerdo sea ratificado entre hoy y mañana por la Cámara de Diputados. Creemos que los votos van a estar, salvo, ¿no es cierto?, algunos votos disidentes por ahí. Claro, y ahí una última pregunta para pasar al último tema, senadora Bensberger. Cuando se habla desde aquellos que o están en contra, o la misma senadora que se abstuvo, la senadora Rincón, que aquí hay una premura, se ha legislado con premura, que esta legislación a mata caballo deja ahí puesta el foco en aquellos detalles que no se alcanzan a mirar, incluso algunos llegaron a decir que en la letra chica se esconde el diablo. ¿Qué le responde usted? Que en este proyecto, primero, no hay letras chicas, que segundo, no hay una legislación a matacaballo. Yo creo que la Comisión de Trabajo trabajó 6 meses en temas que venimos discutiendo por décadas, 6 meses en que trabajaron en reiteradas veces, sábados, viernes, sábado, domingo, a mitad de semana, es decir, no es que haya habido una sesión de la comisión una vez a la semana, aquí hubo un trabajo intenso con una comisión técnica conformada también en forma transversal, en que se escuchó a todo aquel que quiso dar una opinión, se escucharon académicos, se escucharon técnicos, se escucharon autoridades actuales, autoridades de gobiernos anteriores, de distintos signos políticos. Yo de verdad creo que no se legisló a mata caballo, se legisló en forma seria. Probablemente, insisto en lo primero, esto termina con un informe que es el que nos llega a todos los senadores con 900 páginas. Y a lo mejor, claro, si hubo algún senador que no siguió la discusión, puede que no lo haya alcanzado a leer en su totalidad y que le hayan quedado algunas dudas. Pero eso es una forma que cada senador tiene, ¿no es cierto?, de cómo trabaja. En la UDI, al menos, nosotros todas las semanas tuvimos reunión con el senador Coloma, toda la bancada, que nos explicaba en qué estaban, qué podían avanzar, qué no podían avanzar, cuáles eran los problemas. Muchos de nosotros, senadores, íbamos a la Comisión del Trabajo, seguíamos el debate después cuando no podíamos estar en la comisión, lo revisábamos en la televisión del Senado en forma posterior, etcétera. Entonces, de verdad yo creo que aquí yo valoro el trabajo serio, responsables y consciente que hicieron tanto la Comisión de Trabajo como la Comisión de Hacienda. Y por lo tanto no puedo estar de acuerdo con aquellos que dicen que acá se legisló a matacaballo. Perfecto. Senadora, en honor al tiempo, vámonos al último tema que quiero preguntarle. ¿Cómo enfrenta su partido y su sector los liderazgos que surgen por el lado más hacia la derecha, ¿no es cierto? Incluso más hacia la derecha republicano, como es el de Johannes Kaiser, porque fíjese usted que en una medición de DataVoz,
en un rango que ellos tienen de monitor de liderazgos políticos, de manera espontánea, aparece Kaiser como el que tiene mayor valoración con un 24,7% y abajo de él Evelyn Matei con un 20,56%. Kast queda en un cuarto lugar en un 11,16% y en tercero Gabriel Boric con un 16,46%. Pero lo que quiero preguntar es lo siguiente, ¿cómo se hace usted cargo, desde lo que a usted le toca como partido, ¿no?, de esta figura? Que además, por supuesto, junto con republicanos, ellos están, además, dicho sea de paso, totalmente en contra de esta reforma a las pensiones, cómo está hecha, etcétera, etcétera. ¿Qué debe hacer su sector frente a esto? Bueno, yo creo que nuestro sector y particularmente nuestro partido tiene una candidata extraordinaria que tiene las cualidades, la capacidad, la empatía y el conocimiento para ser presidente de la República. Creo que lo que nosotros como sector no tenemos que hacer es, ¿no es cierto?, seguir potenciando a nuestra candidata. No, la UDI Chile Vamos no puede, ¿no es cierto?, de alguna manera determinar o hacer actuaciones para evitar que sigan surgiendo candidatos. Mire usted también al oficialismo, cada día salen nuevos candidatos, pero lo importante es que esos candidatos, ¿no es cierto?, sean capaces de representar a todos los chilenos. Yo creo que lo que nosotros debemos hacer, vuelvo a decir, es seguir apoyando a Evelyn Matei. Yo no tengo duda que va a ser la próxima presidenta de Chile. Creo que eso es lo que la ciudadanía busca, un gobierno estable, capaz de ponerse en el zapato de las personas, que avance en los temas que hoy día, a lo mejor de alguna manera, ¿no es cierto?, pueden justificar la aparición de estas figuras, ¿no es cierto?, que son avanzar en temas de seguridad, de migración, que es la primera prioridad de los chilenos. Pero cuando uno escucha el programa de gobierno, donde me ha tocado participar en la medida que el tiempo me lo ha permitido, en el programa respecto de lo que va a proponer para seguridad y migración, uno ve que Evelyn Matei tiene propuestas extremadamente serias. Y a mí me parece que eso la gente, una vez que lo empieza a conocer, que son además cumplibles. Yo creo y espero, ¿no es cierto?, que el sector sea capaz y que todas estas personas que están apareciendo sean capaces de entender que la unidad es el único camino para que la derecha y la centro derecha lleguen a ser gobierno en el próximo periodo. Y acá lo que hay que incentivar es una primaria para lograr ese objetivo. Ojalá todos estén dispuestos a eso, porque, o sea, usted, claro, claro, usted diría entonces que sería conveniente incluir, porque ya el Partido Republicano ha dicho que no va a participar en una primaria con el sector, pero sería conveniente entonces incluir a Johannes Kaiser desde su punto de vista. mire, Chile Vamos y la UDI particularmente, y la propia candidata Evelyn Matei ha dicho que nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos hasta el último día que eso sea posible para que hayan primarias amplias. Queremos llegar con, ojalá, una sola candidata a la primera vuelta. Ya, o sea, de todas maneras incluirlos. Ahora, solo para cerrar, para usted, ¿es un rival pequeño, Johannes Kaiser? ¿Hay que ponerle atención? Se lo pregunto porque uno nunca sabe. Mire usted lo que ha pasado en otros países del mundo, en estos liderazgos que, claro, tocan teclas ahí, como usted señalaba, la migración, la seguridad, pero al mismo tiempo usted dice que la candidata Matei tiene propuestas que son cumplibles. Estos liderazgos, ¿qué diría usted? Más bien responden a cuestiones más de eslogan político, no necesariamente con la capacidad para poder cumplir lo que dicen. Mire, lo que uno conoce hasta ahora, que este tipo de candidato lo que hace es tener como el encabezado de temas que a la ciudadanía hoy día le importan, como es seguridad y migración. Pero cuando uno hace propuestas serias, el encabezado, el titular no te sirve. Tienes que hacer la bajada de decir cómo vas a cumplir lo que dice tu titular. Y a mí me parece que en eso hay una gran debilidad en este tipo de candidatos, a diferencia de las propuestas de Evelyn Matei, que hoy día están absolutamente desarrolladas y que la ciudadanía, espero, comience pronto. Pero vuelvo a decir, vaya para la suma, ¿no es cierto? Nosotros esperamos y vamos a trabajar hasta el último momento para que hayan primarias
lo más amplia posible y llegar, ojalá, con una sola candidata a la primera vuelta. Ya pues, senadora de la UDI por la región de Tarapacá, Luz Ebensperger, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a usted, Mirna. Muy buenos días. Gracias. Que tenga buena semana también. O fin de temporada para nosotros, por lo menos. Que esté muy bien, senadora. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia. Tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Me despido. Vamos a estar muy atentos a la votación que de aquí al miércoles debería, ojalá, tal como decía la senadora Mensperger, lograr finalmente sacar adelante esta reforma, la esperada reforma a las pensiones. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampán por elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia, universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.